Hola, mucho gusto. Mi nombre es Carolina Martínez Gómez y hoy vengo a presentar junto a mi equipo, que consiste de López García Martín, López Hernández Claudia Mariana, Méndez Domínguez Jairo Antonio y Mendoza Toledo Mariana de Jesús, un video de termodinámica. El calor de reacción o entalpía de reacción es cuando un sistema químico genera una ruptura en enlace, se reconstruye o experimenta ambos y absorbe o libera energía. Esto hace que el sistema tenga un cambio de energía potencial. Entonces, la entalpía de reacción o el calor de reacción es básicamente eso: el calor que se libera o se absorbe cuando las sustancias químicas se transforman a una reacción química. Normalmente esta reacción puede ser exotérmica o endotérmica, aunque por lo general en las industrias químicas y farmacéuticas son exotérmicas. Y precisamente, ¿qué significa que una reacción sea exotérmica o endotérmica? Cuando una reacción es exotérmica, se produce un aumento de temperatura en un sistema aislado. Mucho ojo en esto, ya que el sistema, su nombre lo dice, aislado, se tiene que asegurar para poder saber qué tipo de reacción es, que no haya un contacto directo entre otra fuente de calor. Como ya mencioné antes, pues el calor se transmite a través de los límites de los sistemas. Entonces, por eso es muy importante en estos casos utilizar un calorímetro, del cual vamos a explicar más adelante y en otro video. Pero bueno, una reacción exotérmica produce un aumento de la temperatura en un sistema aislado y normalmente su magnitud es negativa. En cambio, la reacción endotérmica produce una disminución de la temperatura en un sistema aislado. Por eso su calor de reacción es positiva. De manera más formal o matemáticamente correcta, se puede pensar en la entalpía de reacción o calor de reacción como la diferencia entre la energía potencial de los enlaces del producto y la energía potencial de los enlaces de reactivo. Esto es el resultado de ambas cuando se genera este cambio de sistema, como ya mencioné. El calor de reacción o entalpía de reacción es cuando un sistema químico genera una ruptura en enlace, se reconstruye o experimenta ambos y absorbe o libera energía. Esto hace que el sistema tenga un cambio de energía potencial. Entonces, la entalpía de reacción o el calor de reacción es básicamente eso: el calor que se libera o se absorbe cuando las sustancias químicas se transforman a una reacción química. Normalmente esta reacción puede ser exotérmica o endotérmica, aunque por lo general en las industrias químicas y farmacéuticas son exotérmicas. Y precisamente, ¿qué significa que una reacción sea exotérmica o endotérmica? Cuando una reacción es exotérmica, se produce un aumento de temperatura en un sistema aislado. Mucho ojo en esto, ya que el sistema, su nombre lo dice, aislado, se tiene que asegurar para poder saber qué tipo de reacción es, que no haya un contacto directo entre otra fuente de calor. Como ya mencioné antes, pues el calor se transmite a través de los límites de los sistemas. Entonces, por eso es muy importante en estos casos utilizar un calorímetro, del cual vamos a explicar más adelante y en otro video. Pero bueno, una reacción exotérmica produce un aumento de la temperatura en un sistema aislado y normalmente su magnitud es negativa. En cambio, la reacción endotérmica produce una disminución de la temperatura en un sistema aislado. Por eso su calor de reacción es positiva. De manera más formal o matemáticamente correcta, se puede pensar en la entalpía de reacción o calor de reacción como la diferencia entre la energía potencial de los enlaces del producto y la energía potencial de los enlaces de reactivo. Esto es el resultado de ambas cuando se genera este cambio de sistema, como ya mencioné. La reacción de formación o entalpía de formación es la reacción que se forma un mol de un compuesto X
a partir de sus elementos en sus estados de agregación más estables. Esto quiere decir que si tomamos como ejemplo la entalpía de formación de un compuesto como el agua, sería asociada a un proceso químico. Entonces, como nos están pidiendo las condiciones estándares para poder hacer el cálculo, en el caso de agua, en la mayor parte de sus compuestos conocidos, su valor sería de 285.8 kilojoules sobre mol. Entonces, este valor nos dice que la reacción de formación del agua a partir de sus elementos en condiciones totalmente estándar, totalmente conocidas, dependen de 285.8 kilojoules por cada mol de agua formado. Y a partir de ahí se tiene la entalpía de formación o la reacción de formación. El siguiente tema a conocer trata de los valores convencionales de las entalpías molares o de formación. La entalpía molar, es decir, barra H de cualquier sustancia, es una función de T y de P, es decir, la entalpía molar en función a la temperatura y presión, escogiendo la presión igual a una atmósfera como presión estándar. Definimos la entalpía molar estándar de una sustancia por medio de la siguiente fórmula, que es igual a la entalpía molar en función a la temperatura y a una atmósfera. De aquí queda claro que la entalpía molar estándar es una función solo de la temperatura. El supraíndice cero de cualquier cantidad termodinámica indica el valor de esa cantidad a la presión estándar. Ahora, como bien se explicó en el tema de reacción de formación, el cambio de entalpía de cualquier reacción química no depende de los valores numéricos de las entalpías de los elementos que forman el compuesto. Por eso podemos asignar cualquier valor arbitrario conveniente a las entalpías molares de los elementos en sus estados estables de agregación a una temperatura y presión seleccionadas. Ahora dice que a la entalpía de cada elemento en su estado estable de agregación a una atmósfera de presión y a 298.15 grados Kelvin se le asigna el valor 0. Por ejemplo, a una temperatura y 298.15 grados Kelvin, el estado estable de agregación del bromo es el estado líquido. Por tanto, el bromo líquido, el hidrógeno gaseoso, el zinc sólido, el azufre rómbico sólido y el carbono sólido en grafito, todos tienen una entalpía molar estándar de 0. Ahora, para sólidos elementales que existen en más de una forma cristalina, a la modificación que es estable a 25 grados Celsius y a una presión de una atmósfera, se le asigna una entalpía molar estándar de 0. Una vez asignado el valor de la entalpía estándar de los elementos a 298.15 grados Kelvin, se puede calcular el valor a cualquier otra temperatura por medio de las siguientes ecuaciones, que es válida tanto para elementos como para compuestos. Para elementos, el primer término del segundo miembro es 0. Ahora, dada la definición de reacción de formación, si introducimos la convención, es decir, la entalpía de los elementos igual a 0 en la expresión para el calor de formación, encontraremos que para cualquier compuesto, es decir, la entalpía molar estándar es igual al calor de formación estándar, como se puede ver en la ecuación. Y finalmente, se puede ver una tabla acerca de valores de entalpía estándar de algunas sustancias. El calor de combustión. Se denomina calor de combustión al calor que produce la combustión de la unidad de masa del combustible al quemarse totalmente. Durante esta combustión de los cuerpos, el desprendimiento de calor se realiza de forma diferente de acuerdo con las características físicas y químicas del cuerpo en cuestión. Se define el calor específico de combustión como la cantidad de calor que cede la unidad de la masa del cuerpo al quemarse totalmente. Es un calor que emite, que expulsa al realizar este cambio físico. Puntos importantes que hay que tener cuando es el calor de combustión son las unidades de energía y las unidades de masa, y esto depende totalmente del tipo de combustible. También las masas de los combustibles son diferentes y desprenden diferentes cantidades de calor.
Obviamente no es la misma densidad cuando utilizas gasolina como combustible a cuando utilizas simplemente madera o carbón. También la cantidad de calor desprendida por cierta masa de combustible al quemarse puede ser calculada mediante la siguiente formulita que enseñamos ahí. Ley de Hess fue descubierta en 1840 por el químico ruso Henry Hess antes de enunciar la ley de conservación de la energía o el primer principio de la termodinámica. Esta ley nos dice el calor de reacción de una reacción que tiene varias etapas intermedias no depende de esas etapas o del orden de las mismas, sino que solo depende de los estados inicial y final del sistema. Los puntos importantes de esta ley son que no está limitada a reacciones a presión constante, puesto tanto la entalpía de la energía interna son funciones de estado cuyas diferencias solo dependen de los estados inicial y final. También es aplicable a las reacciones a volumen constante y debido a que la mayoría de las reacciones industriales ocurren a presión constante, uno se acostumbra a designar el calor de la reacción a presión constante simplemente como calor de reacción. También nos dice, el calor de reacción es independiente del método usado para obtenerlo. Esto es evidente puesto que el calor de reacción es una función de estado. También conocido como ley de Lavoisier, si una reacción química es reversible, entonces el calor de reacción de la reacción es en un sentido igual y de signo contrario al calor de reacción de la reacción inversa. Otro punto es el calor de reacción es igual a la suma algebraica de los calores de la reacción de formación de los productos menos los calores de reacción de formación de los reactantes. También estos postulados se usan en la construcción de ecuaciones químicas que permiten calcular el calor de reacción de cualquier reacción química a partir de los calores de reacción de formación de las especies químicas que integran el sistema. Calores de solución. El calor de solución o entalpía de solución es el calor que se absorbe o se desprende durante el proceso de disolución de cierta cantidad de soluto en el solvente. Para encontrar esta entalpía hay que partir de la primera ley de la termodinámica, la cual considera que la variación de la energía interna de un sistema se debe al calor absorbido y al trabajo hecho sobre él por algún agente externo. Los procesos de solución se representan adecuadamente a través de las ecuaciones de cambio físico similares a las ecuaciones de reacción química. Calores de disolución. Es el calor generado o absorbido cuando cierta cantidad de soluto se disuelve en cierta cantidad de disolvente. Las disoluciones se forman cuando las fuerzas de atracción entre las partículas de soluto y las de disolvente son de magnitud comparable con la de las que existen entre las partículas de soluto mismas o entre las partículas de solvente mismas. Esto representa la cantidad de entalpía de la disolución final y la entalpía de los componentes originales, es decir, el soluto y el solvente, antes de mezclarse. El proceso de disolución consiste en tres etapas: ruptura de las atracciones soluto-soluto, ruptura de las atracciones solvente-solvente y la formación de solvente-soluto. Efecto de la temperatura en el calor de reacción. Definimos la capacidad calorífica a presión constante como Cp es igual a la derivada de la entalpía sobre la derivada de la temperatura por P. Si la capacidad calorífica depende exclusivamente de la temperatura, nos queda que Cp es igual a la derivada de la entalpía sobre la derivada de temperatura por P. Por otro lado, si la entalpía es función exclusivamente de la temperatura, nos quedaría que es igual a la entalpía por la temperatura. Entonces la diferencia es que la derivada de la entalpía es igual a la derivada de la entalpía sobre la derivada de la temperatura por P. Todo esto por la derivada de la temperatura. Entonces podemos decir que cuando ocurre una reacción química se libera calor, por lo que disminuye la entalpía del producto y tiene un valor negativo. Los valores de los efectos químicos de muchas reacciones químicas
se encuentran generalmente en tablas a una determinada presión y temperatura.